Semana número 12 corresponde al tema de geometría del espacio. Empezamos viendo cómo se determina un plano en el espacio. El siguiente postulado nos dice si, dados 3 puntos no colineales, entonces existe un único plano que los contiene. Entonces, aquí vamos a tener nuestro primer punto A, luego ubicamos al punto B y al punto C. Con esos 3 puntos no colineales existe un único plano que los contiene. Entonces la notación diremos que se trata de nuestro plano P, o también podemos expresarlo en función de los 3 puntos. Tenemos aquí nuestro plano ABC. La siguiente observación nos dice si 3 o más puntos pertenecen a un mismo plano, entonces son llamados puntos coplanares. Y pasamos a ver los siguientes teoremas. Un plano viene determinado por una recta y un punto exterior a dicha recta. Si nosotros tenemos nuestra recta L y ubicamos un punto exterior a esa recta L, con la recta y el punto se puede determinar un plano. Digamos, en este caso, nuestro plano P. Si tuviéramos dos rectas secantes, la recta L1 es secante a la recta L2 porque tenemos un único punto de intersección. Entonces, como ambas rectas son secantes, se puede determinar otro plano. Si tuviéramos dos rectas paralelas, la recta L1 es paralela a la recta L2. Con esas dos rectas paralelas también se puede determinar otro plano. Entonces son las distintas maneras como se determina un plano en el espacio. Entonces, digamos, de acuerdo a lo que nosotros observamos aquí en la pantalla, ese plano va a estar representado por un romboide. Entonces, ese romboide nos determina nuestro plano. Posiciones relativas entre dos planos. Tenemos planos paralelos cuando no tienen ningún punto común. Entonces tenemos aquí nuestro plano P y luego tenemos al plano H. Entonces se puede observar que entre esos dos planos no hay ningún punto, ninguna recta en común. Entonces necesariamente se les llama planos paralelos. Y la notación, el plano P es paralelo al plano H. Y diremos que ambos planos son paralelos si solo si la intersección de ambos planos es igual al vacío. Planos secantes, cuando tienen una recta común. Entonces tenemos aquí nuestro plano P, luego tenemos a nuestro plano H. Entonces se observa que entre el plano P y el plano H hay una recta en común. Entonces a esa recta se le conoce como la recta de intersección. Entonces diremos que ambos planos son secantes si solo si la intersección de dichos planos es igual a nuestra recta L. Entonces serían posiciones relativas entre dos planos. Y aquí llamamos rectas alabeadas. Entonces se cumple. Dos rectas son alabeadas, son aquellas que se encuentran en distintos planos y no tienen ningún punto en común. Entonces, recuerden que las rectas alabeadas son dos rectas que están en distintos planos y no tienen ningún punto en común. Entonces, aquí estamos trazando los dos planos secantes, el plano P y el plano Q. Ambos planos se intersecan y se observa que aquí hay una recta en común. Como esos dos planos son secantes, vamos a colocar que la recta L1 está completamente contenido en el plano Q. La recta L2
está completamente contenido en el plano P. Entonces, ambas rectas se encuentran en distintos planos. La recta L1 está contenido en el plano Q, mientras que la recta L2 está contenido en todo el plano P. Entonces, ambas rectas se encuentran en planos diferentes y no tienen puntos de intersección. Entonces la intersección es igual al vacío. Entonces cuando cumple esas dos condiciones, podemos afirmar que esas dos rectas van a ser alabiadas. ¿Y cómo se forma el ángulo entre las rectas alabiadas? Entonces diremos, sean la recta L2 y la recta L1 rectas alabiadas. Entonces tenemos aquí nuestro plano P, luego trazamos nuestra recta L1 y trazamos la recta L2. Se observa que la recta L2 está completamente contenido en nuestro plano, mientras que la recta L1 es secante al plano. Entonces, ambas rectas se encuentran en planos distintos y no tienen puntos en común. Como no tienen puntos en común, necesariamente ambas rectas son alabiadas. Y para poder dibujar el ángulo entre esas dos rectas alabiadas, a una de ellas mantenemos fijo y trazamos una paralela con respecto de la otra. En este caso, vamos a mantener fijo a la recta L1 y vamos a trazar en este punto de intersección, trazamos nuestra recta L3 con la condición que la recta L3 sea paralelo a la recta L2. Entonces, esta de aquí es la condición. Entonces, como estas dos rectas son paralelas, el ángulo formado entre la recta L1 y la recta L2 es el mismo ángulo formado entre la recta L1 y la paralela que viene a ser la recta L3. Entonces, este angulito viene a ser de medida alfa. Y si el ángulo alfa es igual a 90 grados, entonces podemos afirmar que la recta L1 y la recta L3 se llaman rectas ortogonales. Entonces, cuando el ángulo es igual a 90 grados, entonces podremos afirmar que esas dos rectas son ortogonales. Ahora, recordar siempre jóvenes que cuando se trabaja con planos cuadrados, con planos rectangulares, con planos de tipo romboide, siempre los lados opuestos son paralelos. Si esos lados opuestos son paralelos, ya no hay necesidad de trazar una tercera recta, ¿no? Como solamente se usa el paralelismo entre los lados. Y cuando trabajamos con planos triangulares y tenemos puntos medios en los lados, podemos aplicar el teorema de la base media. El segmento que une ambos puntos medios en los lados del triángulo, siempre ese segmento es paralelo a la base mayor, a la base inferior. Entonces, es la manera como se trabaja con planos conocidos. Perdón. Distancia entre rectas alabiadas.
Si L1 y L2 son rectas alabeadas, entonces la distancia entre ellas es la longitud del segmento perpendicular a ambas rectas. Entonces aquí tenemos nuestro plano P, luego tenemos la recta L1, es secante al plano P. La recta L2 está completamente contenido en nuestro plano. Entonces, la distancia entre estas dos rectas alabeadas. Es claro observar que estas dos rectas se encuentran en planos distintos y no hay puntos de intersección. Entonces, necesariamente son rectas alabeadas. Y la distancia entre esas dos rectas alabeadas es un segmento perpendicular a ambas rectas. Este ángulo es de 90 grados y este ángulo también es de 90 grados. Entonces sería la distancia entre las dos rectas alabeadas que estamos colocando, que sea de longitud D. El siguiente ejemplo. En la figura hay el ángulo y la distancia entre las rectas alabeadas AB y CD. Entonces tenemos aquí nuestra recta, digamos, se muestra justamente la siguiente imagen, que se trata de la esquina de una habitación. Y en esa esquina se puede observar que la recta de celeste, la recta AB, se encuentra o es la recta de intersección entre el plano del techo y el plano de esta pared que va hacia el fondo. La recta CD, la recta de amarillo, es la intersección entre el plano que contiene a la ventana y el plano del piso. Entonces, ambas rectas se encuentran en planos distintos y no hay puntos de intersección. Entonces, esas dos rectas son alabeadas. Y la distancia entre las dos rectas alabeadas es un segmento perpendicular a ambas rectas. Esta parte viene a ser la esquina de una habitación donde está la columna. Y digamos que en un 99% siempre las construcciones están bien hechas, ¿no? Son de manera equitativa. Entonces se puede observar que esta columna siempre va a ser perpendicular a todo el plano superior como al plano inferior. Entonces va a ser perpendicular a esta recta B y a la recta CD. Por lo tanto, ese segmento viene a ser la distancia entre las dos rectas alabeadas. Y para poder dibujar el ángulo entre estas dos rectas alabeadas, a una de ellas mantenemos fija y trazamos la paralela con respecto de la otra. En este caso vamos a mantener fijo a esa recta de amarillo y en este punto D trazamos nuestra paralela a la recta AB, que viene a ser la recta DE. Estas dos rectas son paralelas. Si son paralelas, el ángulo formado entre estas dos rectas es igual a 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque se trata de la esquina de una habitación. Entonces, este angulito es 90 grados y el segmento de rojo nos representa la distancia entre las dos rectas alabeadas. Siempre es un segmento perpendicular a ambas rectas. Recta perpendicular a un plano. Una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas secantes contenidas en el plano que pasen por sus pies. Entonces tenemos nuestra recta L. Esa recta L es secante a todo el plano en el punto O y también es perpendicular a todo el plano. Entonces nos dice la definición que esa recta L es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas secantes contenidas en el plano. Entonces, como la recta L es perpendicular a todo el plano, entonces va a ser perpendicular a la recta L1.
porque la recta L1 pasa por ese punto de intersección, entonces este ángulo es de 90 grados. La recta L2 pasa por ese punto de intersección, el ángulo es de 90 grados. La recta L3 pasa por ese punto de intersección y el ángulo es de 90 grados. Entonces, la recta L es perpendicular a todo el plano. Si es perpendicular a todo el plano, entonces será perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano que pasen por ese punto de intersección que es el punto O. El siguiente teorema. Si una recta es perpendicular a dos rectas del plano que pasan por su pie, entonces la recta es perpendicular al plano. Entonces, para poder afirmar que una recta L es perpendicular a todo el plano, necesariamente debe ser perpendicular como mínimo a dos rectas. Entonces, se observa que si la recta L es perpendicular a la recta L1 en ese punto de intersección, en el punto O, y si también es perpendicular a la recta L2, entonces necesariamente va a ser perpendicular a todo el plano. Entonces la definición es como una ida y el teorema es como un regreso. Entonces recuerden que para poder afirmar que si una recta es perpendicular a todo el plano, como mínimo tiene que ser perpendicular a dos rectas en ese plano. Minuto, vamos a...
las notaciones se han movido a cambiar el archivo. Hemos quedado entonces en el teorema de las tres perpendiculares. El teorema de las tres perpendiculares. Tenemos el plano P y vamos a trazar una recta L perpendicular a todo el plano en el punto O. Luego, si esa recta L es perpendicular a todo el plano, entonces va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano que pasen por el punto O. Luego trazamos ese segmento OB que está contenido en el plano P. Como la recta L es perpendicular a todo el plano, en particular va a ser perpendicular al segmento OB. Entonces, este angulito es de 90 grados.
luego trazamos la recta L1 con la condición que sea perpendicular al segmento OB. Entonces, la recta L1 está contenido en todo el plano P y es perpendicular al segmento OB. Entonces, nos dice el teorema de las tres perpendiculares que en toda la recta L podemos tomar cualquier punto, digamos que el punto A. Entonces, cuando nosotros unimos el punto A con el punto B, la recta que pasa por ambos puntos necesariamente va a ser perpendicular a la recta L1. En eso consiste el teorema de las tres perpendiculares. Como ustedes pueden observar, esta de aquí, la de rojo, viene a ser la primera perpendicular. Entonces, tenemos que esta de aquí nos representa la primera perpendicular, la recta de verde nos representa la segunda perpendicular. La segunda cae sobre la recta L1. Entonces, como cae sobre la recta L1, entonces la tercera necesariamente va a caer sobre la recta L1. Recuerden, la que manda viene a ser la segunda. Entonces, aquí va primera perpendicular, segunda perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares, 90 grados. Ángulo entre una recta y un plano. Tenemos aquí nuestro plano.
Entonces, vamos a continuar con el ángulo entre una recta y un plano. Tenemos aquí nuestra recta L. Esta recta L es secante a todo el plano P. Este punto es el punto de intersección. Entonces, el ángulo formado entre la recta L y el plano es el mismo ángulo formado entre esa recta y su respectiva proyección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proyectar? La recta L sobre el plano. Entonces, en toda esta recta L, nosotros podemos tomar el punto A. A partir del punto A, trazamos una perpendicular a todo el plano, que es el segmento AB. Entonces, la recta que pasa por el punto C y por el pie de esta perpendicular viene a ser la proyección. Entonces, la recta L1 es la proyección de la recta L sobre todo el plano. Entonces, el ángulo entre la recta L y el plano es el mismo ángulo formado entre esa recta L y su respectiva proyección, que es la recta L1, que le vamos a colocar de medida alfa. Entonces, el ángulo alfa es el ángulo formado entre la recta L y nuestro plano P. El ángulo diedro. Aquí llamamos ángulo diedro. Un ángulo diedro o simplemente diedro es la unión de dos semiplanos que tienen el mismo origen. Entonces, aquí tenemos nuestro plano Q, tenemos nuestro plano P. Entonces, ambos planos están unidos, la recta en común. Entonces, esa recta de unión viene a ser justamente la recta de rojo que pasa por el punto A, por el punto B. A esa recta en común se le conoce como la arista común AB. Y a estos semiplanos, al semiplano Q y al semiplano P, se le conoce como las caras de nuestro ángulo diedro. Entonces, recuerden que es el ángulo diedro, simplemente es la unión de dos semiplanos que tienen el mismo origen. Y esa recta en común se le conoce como la arista común. La notación le vamos a colocar diedro, diedro P, la arista común que viene a ser AB y el otro semiplano Q. ¿Y cómo nosotros dibujamos el ángulo diedro? Mediante dos perpendiculares. Aquí se puede observar la unión de estos dos semiplanos, de nuestro semiplano P y de nuestro semiplano Q. Entonces, la recta en común, que es la recta de rojo AB, se le conoce como la arista común. Entonces, para poder dibujar el ángulo entre esos dos semiplanos, nosotros vamos a tomar cualquier punto en este semiplano P. Digamos, tomamos el punto M, trazamos una perpendicular hacia la arista común, que es el segmento OM. Entonces, ahora en este otro semiplano Q, vamos a escoger un punto conveniente, digamos el punto N, de tal manera que al unir con el punto O, este ángulo sea de 90 grados. Si este ángulo es de 90 grados, el ángulo diedro viene a ser este angulito de medida alfa. Toda esa abertura, ese angulito es el ángulo diedro de medida alfa. Y alfa va a ser mayor que 0 y menor que 180 grados. ¿Y cómo lo vamos a denotar? Alfa es la medida del ángulo diedro. M, la primera perpendicular, empieza en el punto M hacia la arista común, que es el segmento AB, y la segunda perpendicular empieza en el punto N. Entonces, si el ángulo alfa es igual a 90 grados, podemos afirmar que se trata de un diedro recto. Entonces, cuando alfa es igual a 90 grados, diremos que el diedro es recto.
Planos perpendiculares. Veamos la siguiente definición. Dos planos son perpendiculares si contiene un ángulo diedrio recto. Entonces, aquí estamos trazando nuestro plano Q, luego trazamos nuestro plano P. Entonces, podemos afirmar que esos dos planos van a ser perpendiculares si contienen un ángulo diedrio recto, que quiere decir que ese ángulo alfa va a ser igual a 90 grados. Entonces, ¿cómo se forma el ángulo diedrio? Mediante dos perpendiculares que caigan sobre la arista común. Entonces, se observa que esa recta de morado que pasa por el punto A y por el punto B es la arista común. Sobre esa arista común vamos a ubicar las dos perpendiculares. En este semiplano, en este plano P, tomamos el punto M, trazamos una perpendicular hacia la arista común, que es la recta de morado, y luego tomamos otro punto en el semiplano Q, de tal manera que al unir con el punto O, ese ángulo sea de 90 grados. Entonces, sobre la arista común ya tenemos las dos perpendiculares. Ese angulito formado por esas dos perpendiculares, si es igual a 90 grados, si todo este angulito resultó siendo igual a 90 grados, entonces podemos afirmar que se trata de un ángulo diedrio recto. Y como es igual a 90 grados, entonces diremos que ambos planos son perpendiculares. El siguiente teorema nos dice si en uno de dos planos perpendiculares está contenida una recta perpendicular a la intersección de dos planos, dicha recta perpendicular será perpendicular a todo al otro plano, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro plano Q, luego trazamos nuestro plano perpendicular P. Entonces el plano P y el plano Q son dos planos perpendiculares. Ahora vamos a observar, tenemos aquí el ángulo de 90 grados. Ahora trazamos nuestra recta L1. Esa recta L1 está contenido en todo el plano P y es perpendicular a la intersección de ambos planos. La intersección del plano P con el plano Q viene a ser la recta L2. Entonces, como la recta L1 es perpendicular a la recta L2, el teorema nos dice que esa recta L1, como es perpendicular a la recta de intersección, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en este plano Q que pasen por este punto de intersección. Entonces, por ejemplo, tenemos la recta L que pasa por el punto O, entonces la recta L1 va a ser perpendicular a nuestra recta L. Entonces, por el teorema, podemos afirmar que este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. La recta L1 va a ser perpendicular a todo el plano Q. Entonces, recuerden, si los dos planos son perpendiculares y la recta L1 es perpendicular a la recta de intersección, que en este caso es L2, entonces, por este teorema, podemos afirmar que la recta L1 va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en este plano Q que pasen por el punto O. Va a ser perpendicular a todo el plano Q. El área de una región proyectada. Tenemos el siguiente teorema. El área de la proyección de una región triangular sobre un plano no paralelo a él es igual al área de la región triangular multiplicado por el coseno del ángulo diedrio que forman el triángulo y el plano.
Entonces, aquí tenemos dos planos secantes. El plano P es secante con el plano Q. Luego vamos a dibujar a nuestro triángulo ABC. Este triángulo ABC está contenido en este plano P. Entonces, nos dice que el área de la proyección de una región triangular sobre un plano no paralelo a él. Entonces, como ambos planos son secantes, no son paralelos. Entonces, esta región triangular que está contenido en el plano P, lo vamos a proyectar sobre este plano Q. ¿Cómo se proyecta? Trazando perpendiculares en cada vértice. Entonces, de cada vértice del triángulo ABC, trazamos perpendiculares hacia el plano Q. Entonces, aquí va primera perpendicular a todo el plano Q, segunda perpendicular a todo el plano Q, y esta de aquí es la tercera perpendicular a todo el plano Q. Entonces, esos puntos son A', B' y C'. Entonces, cuando nosotros unimos esos tres puntos, lo que nos genera es nuestra región triangular A', B', C'. Entonces, el área de esta región triangular. Colocamos primero que el triángulo A', B', C' está contenido en todo el plano Q. Entonces, el teorema nos afirma. Colocamos que el área del triángulo de la región triangular ABC sea S1. El área de la otra región triangular A', B', C' es S2. Entonces, necesitamos también el ángulo diedro entre esos dos semiplanos. Entonces, sobre la arista común, sobre esta arista común, que es esta recta de amarillo, debemos trazar las dos perpendiculares. Aquí va primera perpendicular, luego trazamos la otra perpendicular y esta aberturita es nuestro ángulo diedro. Entonces, esta abertura viene a ser nuestro ángulo diedro de medida alfa. Entonces, se cumple que el área proyectada es igual al área que queremos proyectar por el coseno de nuestro ángulo diedro, que viene a ser de medida alfa. Entonces, sería justamente el área de una región proyectada. Y sería la teoría que corresponde a esta semana, jóvenes, y pasamos a ver los ejercicios de clase. Ejercicio de clase número 12. Ejercicio número 1. En la figura, O es centro del cuadrado ABCD, AM es igual a MP y OM es igual a BP. Ahí es la medida del ángulo entre las rectas agraviadas OM y BP. Entonces colocamos aquí la solución. Buenos días, Gloria. A ver, ¿me escuchas? Sí, mis buenos días. Buenos días. He resuelto, mejor dicho, he explicado la primera parte de la teoría de espacio y ahora voy a empezar a resolver los ejercicios. Los ejercicios de clase. ¿Está bien o deseas algún ejercicio en particular? Sí, quería saber si podría explicar entre los ejercicios propuestos la 3. La 3 de los propuestos. Sí, ¿Ya? ¿Algo más? la 4 también, porque la 4 la estaba intentando resolver, pero no sé si estoy cerca o me falta algo. Entonces, quería saber si puede explicar la 3 y la 4. Ya, ya. Explico la 1 y de ahí te explico la 3 y la 4, ¿ya? Ya, mis gracias.
Voy a compartir otra pantalla, ¿ya? Ya, me dicen la 3 y la 4, ¿no? Sí, Miss, de la semana 11. De la semana 11, semana 12. La semana 11. Ah, la semana 11, ya. Oh. Sí, Miss, creo que no le dije eso antes, perdón. No te preocupes. A ver, esta es... Ya. Voy a abrir el archivo. Estaba abriendo lo de la semana 12. Está. La 3 y la 4, ya. Sí, Miss. A ver, te dicen en la figura, el ABCD representa un terreno que es dividido en 3 parcelas, ¿no? Aquí justamente se observa. Primera parcela, segunda y tercera. Si M y N son puntos medios de los linderos. Entonces, por dato, te dicen que M y N son puntos medios de los linderos BC y AD. Entonces, colocamos aquí. Como el punto M es punto medio, vamos a colocar que sea circulito y circulito. El punto N es punto medio. Si es punto medio, colocamos que sea, por ejemplo, cadena, y también va a resultar siendo cadena. Luego te dicen, además, un tractor agrícola siembra el terreno ABM en 4 horas. Entonces, este terreno lo siembra en 4 horas y el terreno NSD lo siembra en 6 horas. Hay el tiempo que demora en sembrar el mismo tractor el terreno cuadrangular AMCN. Vamos a considerar que el tractor trabaja en todo momento con la misma eficiencia. Entonces, aquí hay que, digamos, entender un detalle. Nos dice que el tractor siembra el terreno ABM en 4 horas. Entonces, si el terreno tiene mayor área, se va a demorar más tiempo en sembrar. Si el terreno
tiene menos área, se demora menos tiempo. Entonces, el área de un terreno es proporcional al número de horas, ¿correcto? Sí, me dejo entender, ¿no? Entonces, a mayor área se demora más. Entonces, como son proporcionales, nos dicen que este terreno, vamos a colocar aquí, este terreno lo siembra en 4 horas. Entonces lo siembra en 4 horas, mientras que este otro terreno lo va a sembrar en 6 horas. En 4 y 6. Entonces, esas áreas son proporcionales a sus respectivas horas. O sea, me refiero que toda esta área viene a ser como 4 y toda esta otra área viene a ser como 6. ¿Ya? Pero hay otro detalle. Puedes observar que este segmento de rosado, ¿qué hace? Ese segmento de rosado divide al segmento BC en dos partes iguales. Entonces, si nosotros unimos el punto A con el punto C, para el triángulo BAC, necesariamente este segmento de rosado es mediana. Y la mediana siempre divide en dos áreas, en dos regiones equivalentes. ¿Qué quiere decir regiones equivalentes? Regiones que tienen la misma área. Entonces, necesariamente, esta área va a resultar siendo área A y esta área también resulta siendo área A. Entonces, de los datos, del dato, nosotros podemos afirmar que el área, vamos a colocar aquí, entonces como primer paso, diremos justamente que el área A lo siembra, ¿no? Lo siembra en 4 horas. En 4 horas. Entonces, nuevamente, ahora, para esta región triangular ACD, para ese triángulo ACD, este segmento de rojo. El segmento CN, que es mediana. Cadena, viene a ser cadena, cadena, cadena y cadena. Entonces, esa mediana divide en dos regiones equivalentes que tienen la misma área. Entonces, necesariamente colocamos aquí área B. Esta área también resulta siendo B nada más. Entonces, esa área B, ¿en cuánto lo siembra? En 6 horas. Entonces, a nosotros que nos preguntan por el tiempo que demora en sembrar el mismo tractor, pero toda la región cuadrangular de color anaranjado. Entonces, esa región cuadrangular, ¿cuánto de área va a ser igual? A más B, ¿no? Entonces, se observa que el área de la región cuadrangular AMCN es igual a la suma de A más B. Es igual a A más B, pero aquí sumando A más B resulta siendo, el tractor se demora 4 más 6, 10 horas. 10 horas sería la respuesta. 10 horas. ¿Te entendió, Gloria? Sí, mil gracias. Al final sí estaba fácil. No me había dado cuenta que se podía hacer eso. Ay, Sí, es que tienes que darte cuenta que el área es proporcional al número de horas que demora en sembrar ese tractor, ¿no? ya, Ya. mis. Ahora el otro, la 4 me dices, ¿no? Sí, sí.
En la 4 dice, en la figura AP y BP representan tuberías que alimentan a la pileta de forma circular que tiene por base el círculo mostrado. Si A y B son puntos de tangencia y una de las tuberías mide 9 metros, halle el área del terreno que ocupa la base de la pileta. Entonces, esa base de la pileta es de forma circular y lo que ocupa es toda la región sombreada de verde. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Por el área de todo este círculo. Entonces, para poder hallar el área de ese círculo, necesitamos conocer el radio. Y para poder hallar la longitud del radio, nos dan por dato que estos dos puntos, el punto A y el punto B, son puntos de tangencia. Entonces, como son puntos de tangencia y esas dos tangentes parten del punto P, entonces sabemos por teorema, ¿no? Por teorema, esta tangente, la tangente AP resulta igual a la tangente BP. Esas dos tangentes siempre son iguales. Y nos dicen que una de las tuberías mide 9 metros. Estas dos tangentes no representan a las tuberías, son las tuberías. Entonces vale 9 y también resulta igual a 9. Entonces, para poder hallar la longitud del radio, vamos a ubicar el centro. Entonces, este punto, buscamos aproximadamente el punto O. Entonces, O viene a ser centro. O resulta siendo centro, O es centro, y como el punto A es punto de tangencia, entonces sabemos que el centro a la recta tangente unimos con el punto de tangencia y ese ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, este angulito es 90 grados y vamos a colocar que sea radio R mayúscula. Entonces, para poder hallar el radio, ¿qué es lo que podemos aplicar? Hay que recordar la siguiente propiedad: como el punto A y el punto B son puntos de tangencia, entonces cuando nosotros unimos ese punto de intersección, que es el punto P, unimos con el centro de la circunferencia, ese segmento siempre va a ser bisectriz. El segmento OP resulta siendo bisectriz del ángulo APB. Entonces, si es bisectriz, le va a corresponder este ángulo. Este ángulo mide 30 grados. Este otro ángulo también resulta siendo 30 grados. Entonces, en el triángulo superior. Entonces, en este triángulo, en el triángulo rayado, triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, este angulito, completando ángulos, este ángulo resulta igual a 60 grados. A 60 se le opone cateto 9. Este cateto 9, ese 9, se puede escribir como 3 raíz de 3 por raíz de 3. Entonces, la constante viene a ser 3 raíz de 3. A 30 se le opone 3 raíz de 3. Entonces, iremos el triángulo rectángulo OAP. Ese triángulo rectángulo es notable de 30 y 60 grados. 30 y 60. A 30 grados se le opone cateto R. Entonces, ese R resulta igual a 3 raíz de 3. Por lo tanto, el área de la base, el área de la base es igual al área del círculo, que es pi, por la longitud del radio, que es 3 raíz de 3 al cuadrado. Entonces, 9 por 3 viene a ser igual a 27. Entonces, la respuesta va a resultar igual a 27 pi metros cuadrados. La alternativa B. Ya, Gloria. ¿Algún otro ejercicio? Sí, mis gracias. ¿Podría explicar también las 5, por favor? Ya.
En la 5 nos dice, en la figura el diámetro AB mide 6 metros. Entonces, por dato, nos dicen que el diámetro AB, ese diámetro AB va a resultar igual a 6 metros. Luego nos dicen que la medida del arco AM es igual a 80 grados. Entonces, AM, este arquito AM mide 80 grados. 80 grados. Y la medida del arco MN resulta igual a 20 grados. Entonces preguntan, halle el área de la región sombreada. Entonces, esa región sombreada, ¿qué viene a ser? Es una región desconocida, ¿no? No es una región conocida. Entonces, cuando son regiones desconocidas, hay dos maneras de hallarla. Por suma de áreas, o sea, dividirlo en 2, 3 partes en regiones conocidas, o por traslación de áreas. ¿Cómo es la manera de trasladarlo? Mediante cuadrados, mediante rectángulos, mediante romboides y mediante trapecios. Entonces, recordemos aquí una propiedad. Si nosotros tenemos nuestro trapecio, en este trapecio ABCD podemos trazar las dos diagonales, ¿no? Entonces trazamos la diagonal, trazamos diagonal AC y luego trazamos la diagonal BD. Entonces, como se trata de un trapecio, solamente en trapecios. Entonces, diagonal, diagonal. Entonces se cumple por propiedad que el área de toda esta región triangular es igual al área de toda esta otra región triangular. Esas dos áreas van a ser iguales. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar en que sea de área S y también resulta siendo área S. Entonces, es la manera de trasladar. Entonces, como el segmento AB, ese segmento AB nos representa el diámetro, ¿no? Entonces, ese segmento desde el punto A hasta el punto B. Ese segmento viene a ser diámetro. Entonces, como ese segmento AB es diámetro, sabemos que todo el arco superior debe sumar 180 grados. ¿Cuánto va? 80 más 20 sería 100. ¿Cuánto faltaría? 80. Entonces, este arco viene a ser 80 grados. Y si ese arco es 80 grados, entonces necesariamente esos dos arcos tienen la misma longitud. Entonces, quiere decir que este arco AM es igual a la medida de nuestro arco BN. Entonces, al unir estos dos puntos, cuando nosotros unimos el punto M con el punto N, esas dos rectas van a ser paralelas, como el arco AM. Aquí vamos a colocar, entonces, como la medida de nuestro arco AM es igual a la medida del arco BN. Y esto es igual a 80 grados. Como esos dos arcos tienen la misma medida, entonces podemos afirmar que el segmento MN es paralelo al segmento AB. Entonces, esas dos rectas son paralelas. Y si estas dos rectas son paralelas, entonces, ¿qué nos conviene? Vamos en todo el segmento AB, nosotros vamos a ubicar el punto O. Vamos a ubicar aproximadamente, ubicamos este puntito, punto medio de nuestro diámetro. Si es punto medio, vale cadena y también resulta siendo cadena, ¿no? Y nos dicen que todo el diámetro B mide 6, entonces cadena mide 3, cadena también es 3. El radio resultó siendo igual a 3. Entonces, cuando unimos
el punto O, unimos con el punto N. Al unir el punto O con el punto N, necesariamente se acaba de formar el cuadrilátero AMNO. Y como esas dos bases son paralelas, ese cuadrilátero resultó siendo un trapecio. Entonces, se observa que el cuadrilátero AMNO, en ese cuadrilátero las bases son paralelas. Si son paralelas, se trata de un trapecio. Y en ese trapecio está trazada esta diagonal AN. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trazamos la otra diagonal. Al trazar la otra diagonal, nuestra diagonal OM. Entonces, ¿qué se cumple? Que el área de esta región, el área de toda esta región triangular es igual al área de toda esta otra región triangular nada más, ¿no? Esas dos áreas van a ser iguales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente cogemos toda esta área y la trasladamos. Entonces el área se observa como tercer paso que el área de la región sombreada. El área de la región sombreada resulta siendo es igual al área del sector circular MON. Del sector circular MON. Y el área de ese sector circular, ¿a qué es igual? Es igual a pi por la longitud del radio. Viene a ser 3, entonces radio también es 3, radio también es 3. Si este arco superior es 20, entonces por ángulo central le corresponde el mismo ángulo que va a ser igual a 20 grados. Entonces será pi por la longitud del radio. Radio 3 al cuadrado por el ángulo. El ángulo viene a ser 20 grados sobre 360 grados. Entonces de aquí operando va a resultar siendo igual a, nos quedaría, se cancela 0, nos va a quedar 18, acá mitad 1, mitad 18. Aquí nos quedan 9 pi medios, ¿no? La respuesta viene a ser pi medios metros cuadrados. Sería el ejercicio número 5. La alternativa B. Muchas gracias, Miss. Ya, ok, Gloria. No hay problema. A mí me encuentras todos los lunes a partir de las 11. Cualquier detalle puedes ingresar. Ya, Miss, muchas gracias. Cuídese. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.
Vamos a continuar entonces con los ejercicios de clase de la semana número 12. Ejercicio número 2. En la esquina de un patio, de forma hexagonal regular, se coloca perpendicularmente el asta de una bandera, como se muestra en la figura. Si las distancias de A y B a B, la parte más alta del asta, son 4 raíz de 5 metros y 4 raíz de 2 metros, respectivamente, hay la longitud del asta. Entonces, aquí hay una corrección. Estamos colocando que sea, digamos, la primera distancia del punto A hacia la parte más alta del asta, que es el punto P, 4 raíz de 5. Hagan este cambio. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la esquina de un patio de forma hexagonal regular. Entonces, se trata de un hexágono regular. Si es un hexágono regular, entonces sabemos que sus 6 lados tienen la misma longitud. Entonces, estamos completando primero justamente los vértices de este hexágono regular. Entonces, se puede observar que el polígono A, C, B, D, E, F es un hexágono regular. Por lo tanto, sus 6 lados tienen la misma longitud y estamos colocando que esa longitud resulte siendo A. Vale A y también va a ser igual a A. Y por ser un hexágono regular, al trazar las diagonales, al trazar las 3 diagonales, toda la región hexagonal queda dividida en 6 regiones equiláteras, ¿no? Entonces, cada región triangular va a ser un triángulo equilátero, por lo tanto, me refiero a lo siguiente. Aquí vamos a dibujar. Nosotros trazamos aquí las diagonales. Entonces tenemos aquí primera diagonal, segunda diagonal y la tercera diagonal. Cuando se traza esas 3 diagonales, cada triángulo es equilátero. Quiere decir que estos ángulos miden 60 grados, este ángulo también es 60 grados, 60 grados. Todos estos angulitos miden 60 grados. Entonces, colocamos, vale, circulito, circulito, también es circulito, circulito, por ser un hexágono regular. Y como se forma un triángulo equilátero, estas longitudes también van a ser iguales. Entonces, las diagonales, si vale A, vale A, vale A, entonces la diagonal resulta siendo igual a 2A. Entonces, por ese motivo, la longitud AD resulta igual a 2A. Entonces, toda esta longitud va a resultar siendo igual a 2A. Luego nos dicen que las distancias, la distancia del punto A al punto P, la distancia de A a P viene a ser igual a 4 raíz de 5. La distancia del punto B al punto P es igual a 4 raíz de 2. Entonces nos preguntan, ¿hay la longitud del asta? O sea, nos están preguntando por la longitud del asta, que viene a ser el segmento PD, que estamos colocando que sea de longitud
X nada más. Entonces, para poder hallar X, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar? Esta asta viene a ser perpendicular, ¿no? Aquí no dice, se coloca perpendicularmente el asta. Entonces, como el asta es perpendicular a todo el plano del patio, entonces va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese patio que pasen por el punto D. Entonces, por este punto D está pasando el segmento AD, entonces este ángulo es de 90 grados. Está pasando el segmento BD, entonces este ángulo es de 90 grados. Está pasando el segmento DE, entonces este ángulo también resulta siendo de 90 grados. Entonces, como estos ángulos son de 90 grados, o este angulito en D es de 90 grados, podemos trabajar en este triángulo rectángulo de color anaranjado. Aplicamos en el triángulo PDB, aplicamos el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado sería a cuadrado más x al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, 4 raíz de 2 elevado al cuadrado. Luego, desarrollando, tendríamos a cuadrado más x al cuadrado. 4 al cuadrado, 16 por 2, 32. Y le llamamos ecuación 1. Luego aplicamos Pitágoras en ese otro triángulo, en el triángulo que está hacia atrás, ¿no? En el triángulo rectángulo ADP. En ese triángulo rectángulo, nuevamente, hipotenusa, cateto, cateto. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado, 2a al cuadrado más x al cuadrado es igual a 4 raíz de 5 elevado al cuadrado. Entonces, de aquí desarrollando, 4 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 80. 16 por 5, 80. Entonces, ya tenemos esas dos ecuaciones. Hemos aplicado Pitágoras en este primer triángulo y luego Pitágoras en este segundo triángulo. Entonces, a partir de 1 y 2, podemos deducir que X es igual a 4 metros. La respuesta viene a ser la alternativa C nada más. Sería el ejercicio número 2. Creo que ahí se movió. Ay, por el tiempo. ¿Pueden tomar la captura?
Ejercicio número 3. En la figura el dron se encuentra a la misma altura del farol. AB y CD son perpendiculares y AB elevado al cuadrado más CD elevado al cuadrado es igual a 144 metros cuadrados. Si la altura del farol es 5 metros, hay la distancia del dron al punto D. Colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que el dron se encuentra a la misma altura del farol. Entonces, como se encuentra a la misma altura del farol, a partir del punto B vamos a trazar una perpendicular hacia todo el plano de la base. Entonces, aquí prolongamos y nos dicen que ese farol es perpendicular, ¿no? Aquí se observa por, digamos, aquí estamos prolongando solo esta recta, estamos prolongando y se observa que el segmento AC, ¿no? Todo AC es perpendicular, 90, 90, es perpendicular a todo el plano de la base, eso es por dato. Entonces nosotros a partir de B trazamos nuestra perpendicular a todo el plano. Entonces se une el punto C con el pie de esa perpendicular y en particular este ángulo es de 90 grados. Como nos dicen que está a la misma altura, entonces esta longitud AC es igual a la longitud EB. Luego nos dicen que el segmento AB y el segmento CD son perpendiculares. AB y CD son perpendiculares, pero AB está en la parte superior, en otro plano superior. CD se encuentra en el plano de la base, en el plano del piso. Entonces, ambas rectas se encuentran en planos distintos y no hay puntos de intersección. Entonces, esas dos rectas van a ser alabeadas. Si estas dos rectas, la recta de azul con esta recta de morado, son dos rectas alabeadas, el ángulo entre estas dos rectas es el mismo ángulo formado entre la paralela de una de ellas con la otra. Pero se observa que este ángulo es 90, este ángulo es 90. Estas dos rectas son paralelas porque están a la misma altura, estas dos verticales, ¿no? Entonces, como son paralelas, como este angulito es 90, 90, son paralelas, entonces tendremos sea el segmento CE paralela al segmento AB. Entonces, el ángulo, como estas dos rectas son paralelas, el ángulo entre estas dos rectas es el mismo ángulo entre la recta CE y la recta CD. Entonces, quiere decir que este ángulo es de 90 grados. Luego nos dan por dato que AB al cuadrado más C al cuadrado es igual a 144. Entonces, vamos a colocar que AB sea de longitud A, el segmento CD sea de longitud B. Entonces, A cuadrado más B cuadrado es igual a 144. Entonces, ya tenemos aquí una relación. Tenemos una primera relación entre A cuadrado y B cuadrado. Luego, nos dan por dato que la altura del farol es igual a 5. Entonces, esta longitud viene a ser igual a 5. Entonces nos preguntan, ¿ahí la distancia del dron? Si esta alturita vale 5, también vale 5. Y nos preguntan, ¿ahí la distancia del dron al punto D? Se nos están preguntando por toda esa longitud que le llamamos X. Entonces, para poder hallar X, es claro que debemos unir el punto D con el punto E nada más, ¿no? Y como estas dos rectas son paralelas, entonces necesariamente CE resulta igual a A. Luego unimos el punto D, unimos con el punto E y se habrá formado triángulos rectángulos. Siempre aquí en espacio
es formar triángulos o rectángulos y aplicar Pitágoras, ¿no? Entonces, en el triángulo de morado, en el triángulo de la base, en ese triángulo rectángulo DCE, aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras, A cuadrado más B cuadrado es igual a la longitud de E elevado al cuadrado. Entonces, ya tenemos esa relación, pero A cuadrado más B cuadrado de nuestro dato, de este dato, es igual a 144. O sea, reemplazando 144 es igual a DE al cuadrado. Entonces, la longitud de E va a resultar siendo igual a 12, ¿no? Entonces, nuevamente aplicamos ahora en el triángulo, en este triángulo de amarillo. En el triángulo de amarillo, aplicando el teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras, tendremos que x al cuadrado es igual a DE elevado al cuadrado más 5 al cuadrado. 144 más 25, 169. Raíz cuadrada, x es igual a 13 metros. La respuesta viene a ser la alternativa E nada más. Sería el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Sea PB perpendicular al plano que contiene a un cuadrado ABCD. Y PB es igual a 2 veces AB. Si la distancia de C a la recta PD es 5 metros, hay el área de la región cuadrada ABCD. Entonces, aquí vamos a dibujar primero nuestro cuadrado ABCD. Entonces, aquí en nuestro plano, dibujamos nuestro cuadrado ABCD. Por ser cuadrado, sabemos que los ángulos interiores miden 90 grados y los 4 lados tienen la misma longitud. Luego nos dicen que PB es perpendicular a todo el plano del cuadrado. Entonces, a partir del punto B, levantamos nuestra perpendicular a todo el plano cuadrado ABCD.
Entonces, si PB es perpendicular a todo el plano, en particular va a ser perpendicular al segmento BC. Luego nos dicen que PB es el doble de AB, entonces colocamos que AB sea de longitud A. Entonces PB será el doble, que va a ser igual a 2A. Si la distancia del punto C, pero como AB es A y el ABCD es un cuadrado, entonces todo viene a ser de longitud A. Luego nos dicen que la distancia de C a la recta PD es 5 metros. Entonces nosotros unimos el punto P, unimos con el punto D, y la distancia de un punto a una recta es una perpendicular. Y esa distancia es igual a 5 por dato. Entonces nos preguntan, halle el área de la región cuadrada ABCD. Entonces, para poder hallar el área de esa región cuadrada, ¿qué buscamos? Conocer el valor de A, que es el lado del cuadrado. Y para poder hallar el valor de A, vamos aquí a unir el punto P, unimos con el punto C. Al unir el punto P con C, nosotros podemos aplicar el teorema de las tres perpendiculares. Entonces tendríamos aquí primera perpendicular. Esta de aquí es la primera perpendicular. Entonces, esta de celeste viene a ser la primera perpendicular. Y la segunda perpendicular es esta de aquí, la de amarillo. Esta de aquí es la segunda perpendicular. Entonces va primera perpendicular, segunda perpendicular. Nosotros unimos el punto C, el punto P con el punto C y se observa que la segunda cae sobre la recta CD. Entonces la tercera necesariamente va a caer sobre esa misma recta. Entonces, este ángulo resultó siendo de 90 grados. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, este angulito resultó siendo 90 grados. Entonces, el triángulo, este triangulito rectángulo PVC, el triángulo que está hacia atrás, triángulo PVC, la relación entre ambos catetos es de 1 a 2. Entonces, la longitud de la hipotenusa PC es igual a raíz de 5. Entonces, ahora vamos a unir el punto B con el punto D. Al unir el punto B con el punto D, este ángulo también viene a ser 90 grados. Y el segmento BD, como el ABCD es un cuadrado del lado A, la diagonal en el cuadrado mide a raíz de 2. Y este segmento PB, como el segmento PB es perpendicular a todo el plano, entonces necesariamente, como es perpendicular a todo el plano, entonces va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano. Entonces va a ser perpendicular al segmento BD. Entonces, este angulito resultó siendo de 90 grados. Y si este ángulo es de 90 grados, entonces podemos aplicar Pitágoras. Tendríamos cateto 2A, cateto A raíz de 2. Entonces la hipotenusa PD, ¿no? Entonces, aplicando Pitágoras en ese triángulo, en el triángulo PBD, tendríamos que la longitud PD es A raíz de 6. Y por último, en nuestro triangulito, en todo el triángulo de celeste, triángulos, rectángulo y altura. Entonces podemos aplicar relaciones métricas. Aplicando relaciones métricas, el producto de ambos catetos. Entonces, aplicando relaciones métricas en ese triángulo rectángulo, tendríamos que el producto de ambos catetos es igual a la longitud de la hipotenusa por su respectiva altura. Entonces, A por A raíz de 5 es igual a A raíz de 6 por A por 5, ¿no? Entonces, se cancela el valor de A y operando, el valor de A es igual a raíz de 30.
Entonces, si A es raíz de 30, entonces el área de la región cuadrada ABCD es A elevado al cuadrado, que sería raíz de 30 elevado al cuadrado. La respuesta va a ser 30 metros cuadrados, la alternativa C. Aquí un minuto vamos a corregir. Y es el triángulo PBD. 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 Sería el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. En la figura A, B y C pertenecen al plano H. Si AP es perpendicular a dicho plano, si M es punto medio de PB y PB es igual a 2 veces AC, hay en la medida del ángulo CAM. Se colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato, en la figura A, B y C pertenecen al plano H. Luego nos dan por dato que el segmento AP es perpendicular a todo el plano. Entonces, si este segmento es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular al segmento AC. Entonces, ese ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Luego nos dicen que este segmento AP también será perpendicular al segmento AB, ¿no? En la base conviene unir A con B y también este ángulo resultó siendo de 90 grados. M es punto medio, entonces vale circulito y también es circulito. Y vamos a colocar por dato PB es igual a 2 veces AC. Entonces colocamos que AC sea de longitud K, entonces PB es el doble que viene a ser 2K. Pero como M es punto medio, vale K y también resulta siendo K. Entonces nos preguntan, hay en la medida del ángulo CAM, que le llamamos X. Entonces para poder hallar ese angulito X, aquí se observa. Tenemos aquí primera perpendicular, la de verde es la primera perpendicular, la de celeste es la segunda perpendicular. Nosotros unimos el punto P, unimos con C y por el teorema las tres perpendiculares. Repito, esta de aquí viene a ser la primera perpendicular, esta de aquí es la segunda. Por el teorema las tres perpendiculares unimos y como la segunda cae sobre la recta BC, entonces esa tercera también resultó siendo de 90 grados. Entonces PC es perpendicular a BC, ¿no? Y el ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, en el triángulo rectángulo PAB, en ese triángulo que va hacia atrás, entonces en el triángulo de amarillo que va hacia atrás, nosotros podemos observar que el segmento AM es mediano. Si es mediana, entonces ese segmento es mediana relativa a dicha hipotenusa. Y estas tres longitudes son iguales. Entonces, vale circulito y circulito es igual a K. Ahora borramos y trabajamos en este triángulo. En el triángulo PCB. En ese triángulo PCB también el segmento CM es mediana. Si es mediana, esas tres longitudes son iguales y también es circulito y circulito vale K. Ahora borramos y trabajamos en ese triángulo. En el triángulo AMC. AMC
las tres longitudes, los tres lados son iguales, circulito, circulito, y resultó siendo K. Y nos preguntan por el ángulo X, por lo tanto, ese triángulo resultó siendo un triángulo equilátero. Entonces, por ser equilátero, X es igual a 60 grados. La respuesta es la alternativa E nada más. Sería el ejercicio número 5. Y aquí vamos a corregir, es AC, ¿no? Y es AC. Aquí es AC. Y luego era PC es perpendicular a CD. No CD. CD. Ahora sí. Entonces, serían las consultas de esta semana que corresponde al día de hoy, lunes. Ok, jóvenes, nos quedamos aquí. Que les vaya muy bien. Cuídense. Saludos.